tardes, compañeras y compañeros. Estoy muy contento de estar aquí en Puebla capital, porque miren, dice la derecha, todos los medios de comunicación, que ya vivimos una dictadura. Y ahí está un puñado de trabajadores del Poder Judicial manifestándose libremente en nuestra asamblea. Cuando con los gobiernos del PRI y el PAN iba a poder ir uno ahí a manifestarse en las asambleas. Nunca nos hubieran recontramadreado, no lo hubiéramos contado. Miren, para que quede claro, muy claro, levante la mano quienes estén de acuerdo que los senadores elijamos a los ministros y ministras de la Corte. Están mareados ustedes, cabrones. Ahora levanten la mano los que crean que debe ser el pueblo el que elija. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vayan a votar igual el primer domingo de junio, cabrón, del 25. Es que los tienen apeñados ahí con él. Los comprendo bien, porque la madrugada de este viernes estábamos en la Cámara de Senadores discutiendo una reforma constitucional y la hipócrita oposición me pedía como presidente del Senado que intervinieran sus 10 minutos, eran como 30 votos particulares. Solo en ese tema eran 4 horas de discusión. Y entonces yo dije, está bien, que intervenga todo mundo libremente. Y cuando tocaba las intervenciones de nuestras compañeras y compañeros, sacaron sus megáfonos, pusieron las sirenas y armaron un desmadre en la sesión de la Cámara de Senadores. Y todavía eran tan desvergonzados que me decían, como cuando tú eras oposición, nunca, no nos lo hubieran tolerado nunca. Si me cortaban el sonido, y yo compré un sonidito pedorro que apenas si se oía en ese enorme espacio que es la Cámara de Diputados, e interveníamos y se cansaban con 2 o 3 intervenciones que tuviéramos. Éramos un puñado de legisladores, mujeres y hombres valientes, que le decíamos, fíjense nomás allá, le decíamos a García Luna cuando todo el mundo se le encogía el corazón, que era un narco que estaba vinculado al Chapo, que iba a acabar en la cárcel, y decían que nosotros le faltábamos al respeto, decían que nosotros estábamos diciendo falsedades. Miren, no tienen vergüenza. Primero, los trabajadores del Poder Judicial no tienen razón. Llevan más de 2 meses en paro y se les paga todos los días. Se les paga por protestar y todavía dicen que están reprimidos. Y luego, los jueces, mujeres y hombres del Poder Judicial que están en paro y están suelta y suelte sentencias ilegales, ilegítimas, que quieren detener a la Constitución, porque no es una reforma al Poder Judicial, ya es la ley vigente y les pese lo que les pese. El primer domingo de junio de 2025, el pueblo de México va a elegir a las personas juzgadoras con su voto. Son tan racistas y tan clasistas que dicen que el pueblo no debe elegir a las personas juzgadoras. Están igual que los que hace 71 años negaban que la mujer tuviera derechos a voto. Decían que las mujeres no tenían capacidad para decidir, que no debían participar en política, que estaba bien que no tuvieran derecho al voto. Son los mismos que hoy le quieren negar al pueblo su derecho a elegir
a todas las personas juzgadoras. Si el pueblo elige al Poder Ejecutivo, eligió a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si el pueblo elige a las personas del Poder Legislativo, ¿por qué no va a elegir a los jueces y a las juezas del país? ¿Por qué no va a determinar con su voto? Si el artículo 39 constitucional dice que todos los poderes dimanan del pueblo, y el Poder Judicial, que dice que está en contra de las decisiones políticas, quiere que siga el Senado de la República eligiendo a las ministras y ministros de la Corte a propuesta de la presidencia. Pero a esos, por lo menos a los ministros, ministras, los elegía el Senado. Pero a los jueces, ¿quién los elige? ¿Quién los designa? ¿Quién los determina? Dicen que la carrera judicial, pues si en la carrera judicial aprenden a hacer trampa, a violar la ley, a emitir amparos cuando dice el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que no procede el amparo contra reformas constitucionales. Entonces, ¿dónde estudiaron esas jueces y esos jueces que andan soltando resoluciones? Son más serios los que hacen títulos falsos en la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México que estas personas juzgadoras pedorras que andan soltando resoluciones, andan amenazando que van a meter a la cárcel a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Háganme favor, el mundo al revés, que se enteren, que se oiga bien y que se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Se acabó. Se acabó que el poder económico decida por encima del pueblo. Ahí están los comunicadores rasgándose las vestiduras, que ya vivimos en una dictadura, que ahora ¿quién nos va a defender si se hace una reforma constitucional contraria al marco constitucional? ¿Quién nos defendió cuando los gobiernos neoliberales destrozaban la Constitución? ¿Quién alzó la voz cuando acabaron con los derechos de los trabajadores imponiendo el outsourcing? ¿Quién nos defendió cuando mandaron el ahorro de los trabajadores a la banca privada en cuentas individuales? Que ahora hay pensiones raquíticas, mientras la banca extranjera tiene 6 billones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores del país. 6 millones de millones. ¿Quién nos defendió cuando entregaron el petróleo al extranjero? ¿Quién nos defendió cuando entregaron la riqueza del subsuelo, minerales, agua, tierras, bosques, playas, selvas? ¿Qué juez alzó la voz? ¿Qué persona juzgadora nos defendió? ¿Quién nos amparó? Nadie. Pandilla de farsantes es lo que son. Pandilla de hipócritas. Nunca alzaron la voz en beneficio del pueblo. Cuando corrieron a los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, ¿cuándo los ampararon? Cuando la Corte resolvió en favor de ellos, unánimemente validó el despido ilegal de los 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y ahora están los mamones en la televisión y en la radio diciendo que quién los va a defender. Nosotros no vamos a tomar ninguna decisión contraria al pueblo. Lo que estamos haciendo es construyendo las condiciones para que haya justicia para nuestro pueblo y nuestra patria. Les da urticaria que un hijo o una hija del pueblo pueda llegar a ser persona juzgadora, pueda llegar a ser ministro o ministra de la Corte, pero que se vayan educando porque es la hora del pueblo, es la hora de la gente. Y así,
Así como llegó un plebeyo a la presidencia de la Cámara de Senadores, de la misma manera hijos e hijas del pueblo van a presidir la Corte. Así va a ser. Ya no van a presumirnos sus apellidos, ya no van a presumirnos que estuvieron en Harvard, ya nos van a presumirnos nada. Lo que va a contar es lo que lleve la gente en el corazón y en la cabeza. Esta reforma que acabamos de aprobar, es falso que desaparezca el amparo. Lo único que dice es lo que ya decía la ley, que no hay amparos frente a reformas constitucionales. Ahora resulta que la Corte quiere decidir sobre la constitucionalidad de la Constitución. ¿Qué es eso? Es absurdo. Ya decidimos que el Poder Judicial se va a democratizar y se va a democratizar. Y el pueblo lo va a elegir. La mitad del primer domingo de junio de 2025 y la otra mitad del primer domingo de junio de 2027. Así va a ser. Y como dije, no hay poder humano que pueda detener la reforma al Poder Judicial y nada la pudo detener. Hoy ya es constitución, ya es ley vigente. De la misma manera les digo que nada podrá detener que el pueblo elija con su voto a las personas juzgadoras. Así va a ser, compañeras y compañeros. Por eso necesitamos que nos ayuden a difundir que el primer domingo de junio de 2025 se elegirá en una elección extraordinaria a las personas juzgadoras. Los diputados, diputadas federales que aquí están, y los senadores y los diputados y diputadas locales también, aprobamos esa reforma y hoy es constitución vigente. Y no serán 8 ministros de la Corte los que manden por encima del pueblo, que el 2 de junio nos dio ese mandato. Fíjense, dicen, el Poder Judicial fue juzgado y sentenciado el 2 de junio por el pueblo de México, por su voto, y no quieren entender. Y yo francamente creo que los trabajadores que siguen protestando es porque defienden la corrupción, porque ganaban más producto de las corruptelas, porque sus derechos están garantizados, porque se les sigue pagando aunque no están trabajando, porque a pesar de que tomaron de manera violenta la Cámara de Senadores, no levantamos ni una acta contra ninguno de ellos. A pesar de que hemos recibido agresiones físicas, no les hemos tocado un cabello. Simpática dictadura esta, que pueden hacer lo que les da la gana y no tiene ninguna consecuencia. Y sobre el tema de lo que aprobamos, ¿quién puede echar atrás una reforma que sea contraria a los intereses del pueblo? Sí, no, sí está previsto en la Constitución. El artículo 136 constitucional de la inviolabilidad de la Constitución dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, dice de manera hermosísima, dice que todo lo que haga ese gobierno no vale. Eso debimos aplicarlo en los gobiernos neoliberales. Y dice de manera muy bella que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer y que ese gobierno y las personas que lo apoyaron serán juzgadas. Así es que sí está previsto. ¿Quién es el único que puede poner orden si hubiera algo incorrecto? El soberano, el pueblo. Y hoy el pueblo está politizado. Hoy el pueblo está consciente. Hoy el pueblo está de pie
y por eso no pueden detenernos. Por eso recibió nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 59.7% de los votos. Dicen que queremos hacer lo que nos dé la gana. No, estamos haciendo lo que nos comprometimos con el pueblo, lo que se dijo en campaña. ¿Sí o no? Aquí Claudia Sheinbaum Pardo preguntó, yo estaba ahí. Cuando les preguntó, fue en Izúcar, creo, en Cholula también, les preguntó quién debe elegir a las personas juzgadoras, los senadores o el pueblo. Y el pueblo dijo el pueblo. Y por eso votó el 2 de junio mayoritariamente por nosotros. Es muy difícil tener 2/3 en el Senado, 2/3 en la Cámara de Diputados y 17 congresos locales, y los tenemos por más que les pese. Y por eso estamos haciendo todas las reformas. Porque no solo es la reforma al Poder Judicial. Ayer en Los Cabos, nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo ya anunció un programa de vivienda para el pueblo trabajador. Y van a ser viviendas en renta, y luego de que hayan ahorrado algo ahí en las rentas, esa renta se va a tomar como enganche para que puedan comprar la casa que están habitando. ¿Cuándo hicieron eso los gobiernos del PRI y el PAN? ¿Cuándo cumplieron ese tipo de... hacían promesas en campaña? Este Poder Judicial, cuando Zedillo llegó a la presidencia, ni dijo que iba a correr a los ministros de la Corte, los corrió a los 22 de la noche a la mañana sin consultar con nadie. Puso los suyos a dedo y todo el mundo aplaudía. Y hoy que nosotros podríamos poner a los ministros de la Corte porque tenemos 2/3 del Senado, decimos que el pueblo los elija y estos cabrones protestan. No, bueno. No, bueno. Lo que hay que ver, lo que hay que oír, y encima lo hacen en absoluta libertad. Explíquenme esa dictadura donde el pueblo decide, donde el pueblo vota, donde el pueblo participe, donde el pueblo tiene el poder, donde el pueblo pone, el pueblo quita. Porque en 2027 la presidenta, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se va a someter a la revocación del mandato. Y si esta gente que protesta y los medios que difunden convencieran al pueblo, el pueblo podría quitarla. ¿Qué clase de dictadura es esa? Explíquenme. Son mentirosos, son intrigantes, son embusteros, su amor no es sincero, son una pandilla de farsantes, esa es la verdad. Así que fíjense si no seremos fuertes, que nos dijeron que iban a venir a protestar y dijimos pues que vengan, ahí nos va a acompañar el pueblo. ¿Qué diferencia, voy terminando, qué diferencia cuando gobernaba ese culebra de Moreno Valle, que quise venir con un puñado de personas a protestar el 15 de septiembre, no me pude acercar ni a 6 calles. Eran terribles, represores, corruptos, arbitrarios, pero esta gente les aplaudía porque se beneficiaban de esa corrupción. Pues se acabó. Hoy manda el pueblo.
Hoy manda la gente. Hoy es la democracia la que rige el país. Es más, digo que termino y no termino, pero miren, veníamos ahorita de un encuentro con sindicalistas, por eso llegamos tarde y el tráfico en esta zona es pesado. De plano me vine caminando cuando el presidente del Senado se iba a bajar de su vehículo para venirse caminando para poder llegar. Nadie, nunca. Traían un motociclista abriéndoles paso, parando el tránsito, quitando a todo mundo, ¿o no? Con una guaruriza detrás, ¿o no? Y ahora, pues como todo mundo, como no, si hay mucho tráfico, pues se baja uno. Venía platicando con un compañero que en el cierre de campaña en Guadalajara fue en el mero centro, a un lado del mercado de San Juan de Dios, y de repente no avanzábamos y se baja Claudia y ahí vamos caminando como 30 minutos para llegar al mitin. Eso no se hacía antes. Eran prepotentes, traían su aparatazo. Hoy las hijas y los hijos del pueblo, bueno, acaba de ir a Los Cabos en un vuelo comercial. ¿Cuándo se iba a subir el cabeza hueca de Fox, el usurpador de Calderón, el vendepatrias de Peña? ¿Cuándo se iban a subir un avión comercial? Ni amarrados, no había manera. Así es que dicen que no tiene que la justicia no tiene partido. Son de derecha, son panistas, son priistas. Y los 8 ministros de la Corte que defienden están así de convertirse en traidores de la patria, pero así. Y yo desde aquí quiero decir algo muy claro. Hagan lo que hagan, el primer domingo de junio de 2025 el pueblo elegirá por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras para que se eduquen, para que se les quiten los racistas, para que se les quiten los clasistas, para que se ubiquen. ¿Qué imposiciones va a haber, hombre? Nada. No va a haber ni una imposición. Nada. Libremente se van a registrar quienes quieran participar y la gente va a votar libremente. Nosotros no nos vamos a meter. No vamos a decirle por quién voten o dejen de votar. Pero miren, cierro también en esa parte. Dejemos a un lado el discurso de pobrecitos, cómo nos atropellan, cómo nos abusan, porque eso ha sido cierto, porque lo permitimos, porque lo toleramos. El pueblo democráticamente tiene que decidir sus candidatos, sus gobiernos, sus representaciones, sus personas juzgadoras, absolutamente todo. Así va a ser, así vamos a seguir construyendo a la patria. ¿Quién nos iba a decir que aquí en Puebla, que era tan conservador, iba a gobernar nuestro movimiento? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a gobernar la capital del país? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener mayoría en el Congreso? Parecía imposible y ahí vamos. Es cierto que hay de todo en nuestro movimiento. Es un movimiento plural, pero tenemos que ir avanzando para que se ancle firmemente a la izquierda nuestro movimiento. ¿Y eso quién lo va a garantizar? El pueblo y nadie más. Ya me alargué mucho. Quiero comentarles
disculparme que ayer no fui a los eventos que tenía en Puebla, en diversos municipios, dentro de Camachalco, dentro de ellos, pero vamos a ir en noviembre, ya quedamos, vamos a ir, porque como parecía que íbamos a terminar como a las 8 o 9 de la mañana, dije, no, voy a andar todo apeñado, va a estar muy difícil, y aunque acabamos a la 1 de la mañana, de todos modos sí estaba yo con el pinche ruidazo ahí que hicieron las senadoras, senadores del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano, pero lo vamos a reponer y vamos a venir también a la zona de la Sierra, en noviembre creo que venimos también a la zona de la Sierra de Puebla, o sea que sí, a Zacatlán y a todos los municipios, voy a recorrer todo Puebla y todo el país. Primero, promoviendo la elección de las personas juzgadoras y luego pues todo lo que vamos a ir avanzando. Yo quiero terminar agradeciéndoles muchísimo su cariño. La verdad es que, como decía el compañero presidente, amor con amor se paga. Por cierto, larga vida al compañero presidente López Obrador, qué chingón, la verdad, qué grande, qué generoso, cuánto amor para el pueblo. Les decía hace rato, los sindicatos, a ver qué político con el 80% de respaldo popular se va a su casa. Si hubiera reelegido hasta que hubiera querido y nadie le hubiera dicho que no, el pueblo lo hubiera apoyado, y él, que decían que era un dictador, que no se iba a ir nunca, ya se fue, pero nos dejó su legado, nos dejó su obra, nos enseñó cómo se demuestra el enorme amor al pueblo sirviéndole con honestidad y con compromiso. Y hoy su relevo, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, va con la bandera en alto, empujando el proceso de transformación. No nos van a derrotar, no van a poder. Este movimiento va a gobernar por décadas el país, porque el pueblo está de nuestro lado. ¡Larga vida al pueblo poblano! ¡Larga vida a la Cuarta Transformación! ¡Larga vida al irredento y rebelde pueblo de México! ¡Y larga vida al Poder Judicial democratizado por nuestro pueblo! Un abrazo, compañeras y compañeros.